Del lunes 2 al sábado 7, Lima acoge a un conjunto de importantes músicos que vienen al Festival Sonamos Latinoamérica, que se inaugurará con Chalena Vázquez, con una interesante ponencia. Chalena, por supuesto, nos cuenta qué es Sonamos Latinoamérica. ¿Qué es Sonamos Latinoamérica? Es un festival que reúne músicos y conjuntos de diferentes países. Es un movimiento que se inicia en Argentina. Pero hay una característica que estaba pensando, y es que son los instrumentos musicales que se vienen utilizando de antes de la electricidad. O sea, no está la guitarra eléctrica. En algunos hay bajo, podría haber bajo, pero en general son los instrumentos acústicos. Y son instrumentos hermanos que se encuentran. De pronto la guitarra, por ejemplo, la guitarra tocada al estilo argentino, al estilo peruano, al estilo venezolano, mexicano. Básicamente son instrumentos de cuerda. Son instrumentos de cuerda, también algunos de percusión, claro. ¿Cuál es la importancia que eso tiene para la música desde un punto de vista serio y de investigación? Me parece que todos nuestros pueblos, en todos nuestros países, ¿no?, de Latinoamérica, han venido desarrollando lenguajes musicales que no han tenido la presencia en los medios que sí tienen otras músicas, ¿no? Del rock o del pop, por ejemplo, o de la cumbia últimamente, en fin, ¿no?, que también son géneros que están en todos los países transnacionales, digamos, pero que a nivel de las prácticas populares de los diferentes países también se han hecho música, por ejemplo, con arpa, cuatro y maracas, que es muy popular en Venezuela, que es muy popular en Colombia, en todo el llano colombo venezolano, y sin embargo en Perú no se conoce, ¿no? O acá tenemos el arpa y el violín, por ejemplo, ¿no?, para tantas danzas. Además de la danza de las tijeras, en otros momentos del calendario está el arpa y el violín. Y esa presencia tan importante a nivel popular no se conoce en México, no se conoce en Venezuela, ni idea que eso sucede. Me parece importante en nuestra historia que todas estas vertientes de diferentes países y naciones y identidades se encuentren y se reconozcan que cómo ha sido la creatividad, cómo han sido los géneros musicales a través de la historia y cómo se está haciendo música contemporánea en este momento. Además que los géneros musicales caminan de un lado a otro de las fronteras y hay una forma de cantar en la frontera del Perú con la frontera con Ecuador, y lo mismo puede decirse la frontera con Chile o la frontera con Bolivia, por ejemplo. Sí, todo, ¿no? Sí, es verdad. Las fronteras geopolíticas, digamos, son desbordadas por la cultura y la práctica de la gente. Y entonces hay áreas culturales que se reconocen normal, para la gente es normal un pasillo en Piura, en Cajamarca, un San Juanito, es normal, ¿no? Y en Ecuador es normal los valses criollos peruanos, etcétera. Como es normal escuchar a Carmencita Lara en cualquier cantina del Ecuador. Así es. Sin embargo, digamos que son corrientes, me parece que no tienen la hegemonía del poder que tienen en la actualidad otras músicas, ¿no? Las globalizadas que tratan de imponer por la radio, por la televisión, digamos, otras músicas. Pienso que en este momento ya el Internet está ayudando muchísimo a la difusión. Hay una revitalización de las culturas populares a través de la reposición de repertorios y formas de tocar, de cantar, que emergen y están en Internet. Lo interesante es que las personas y los grupos humanos en general, me parece que no se conforman ni se satisface las necesidades estéticas, socioculturales de la gente solo mirando televisión o solo mirando Internet. Es necesario hacer música en vivo. Y entonces esa es el otro
el otro elemento importante, me parece, de un encuentro como Sonamos Latinoamérica, ¿no? De la experiencia en vivo. Tú vas a inaugurar el festival con una conferencia magistral. Sí, me toca hablar sobre las cuerdas en América Latina, ¿no? Entonces he estado estudiando y tratando de constatar la tesis de Arguedas sobre la indigenización de las cuerdas. Es decir, Arguedas siempre dijo que los pueblos fuertes, que tenían culturas fuertes, eran capaces de transformar lo impuesto, los elementos foráneos, incorporar el elemento, transformarlo y hacerlo a su manera. Entonces esa idea transferida, digamos, a otros procesos. Entonces, como los descendientes africanos, por ejemplo, cómo es su cultura. Si es cortada, la continuidad de su cultura se corta por el proceso de esclavización. Entonces, ¿de qué manera lo que es impuesto es transformado, ¿no? Para decir su propia voz? Esa es una característica humana de resistencia y de defensa de la vida, el hacer la propia música, el propio canto, el propio baile. Pero como en ciertas circunstancias, a lo que se pueda hacer, cómo se puede hacer. Entonces, son cantos de música, en cierta manera, de resistencia o de persistencia, ¿no? En la defensa de esa diversidad, de cada quien es a su manera, y va transformando y va creando constantemente. Entonces, se afirma la diversidad, nos reconocemos en nuestra diversidad y en nuestro derecho de hacer y de expresarnos como cada quien mejor lo puede y lo sabe hacer. En el sur profundo yacuchano, esa frase de Arguedas tiene una enorme vigencia porque no hay nada más auténtico en la interpretación de toda esa zona que los cantos con arpa y violín. Exactamente, y el arpa y el violín no eran nativos. Así es. Entonces, igual es el estilo de la guitarra ayacuchana o de la guitarra criolla. Entonces, mi análisis va hacia el lado de que ya Arguedas nos invita a reflexionar eso, ¿no? Sobre la indigenización, la andinización de los elementos. Entonces, cómo se indigenizan las cuerdas, cómo se andinizan, pero también hay procesos de criollización. Chalena, ¿dónde va a ser todo esto? Porque comienza en el Centro Cultural de España, me parece. En el Centro Cultural de España, cada noche, de 7 a 8:30, hay presentaciones. El lunes tenemos la conferencia, después todos los días hay presentaciones artísticas, hay presentación de videos interesantes. Y en la Escuela de Folclore hay conferencias, talleres, y el cierre va a ser en 2 sitios, porque me parece que hay un encuentro en la derrama magisterial y en el Parque La Amistad de Surco. Entonces son varios lugares, el Parque La Amistad de Surco, el Centro Cultural de España, en la derrama y en la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas, en el centro. O sea, hay una fiesta musical y que en la mayoría de los casos es gratuito además, ¿no? Salvo en la derrama magisterial el día de la clausura, que creo que van a cobrar, durante todo el resto de la semana es gratuito. Sí, esa es la idea. Cuando se organiza, las personas que coordinan todo esto, yo en realidad estoy invitada y agradezco mucho la invitación. Sé que con mucho tiempo se coordina, de manera que se invita a las personas y las personas en sus respectivos países tratan de lograr el financiamiento para los pasajes. Entonces llegan acá y, lógico, acá se les cubre alojamiento, se les cubre sus viáticos, etc. Esa es la manera como están funcionando diferentes festivales y encuentros latinoamericanos. De hecho, yo he ido a encuentros latinoamericanos en Chile, por ejemplo, ¿no? Y también las dinámicas son así similares, o en México. Entonces invitan para encontrarnos, ¿no? Diferentes vertientes, y siempre hay los talleres, la parte llamada académica,
teórica, si se quiere, o de reflexión. Va paralela a con las actividades artísticas, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante, ¿no? Y hay que ir, y hay que disfrutar, y hay que compartir, ¿no? Hay que decirle al público televidente que durante toda la semana en el Centro Entre el Cultural 2 de España, y el 7. entre el 2 y el 7, desde las 7 de la noche, ¿no? A las 7, sí, desde las 7. Y los talleres son en la mañana. Los talleres en la Escuela de Folclore, sí, hay que ver los horarios. El público televidente está invitado, en todo caso, a participar en todos estos encuentros musicales. Por el Perú va a estar Renzo Gil con su guitarra. Va a estar el trío Los Cholos, ¿no? De Argentina viene Marina Lupi, que es cantante con su grupo. Piro García, en fin. Sí, viene el maestro Goldman, Goldman, que es un gran charanguista y pedagogo, que lidera, digamos, un movimiento en Argentina, un movimiento de charanguistas muy interesante, muy interesante. Justamente vamos a concluir este programa presentando a dos de los participantes, Goldman, precisamente, y Eduardo Betancourt. Betancourt de Venezuela. Arpista de Venezuela. Chalena Vázquez inaugurará Sonamos Latinoamérica con la conferencia Los instrumentos de cuerda en América Latina el lunes 2 a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural de España. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con las salas de